En el límite entre Veracruz y Puebla, cubierto de hielo a 5.636 metros sobre el nivel del mar, el volcán más alto de México está comenzando a moverse desde adentro. El pico de Orizaba, el Citlaltépetl, lleva casi 2 siglos en silencio. Pero ese silencio, según los investigadores del Instituto de Geofísica de la UNAM, que lo monitorean de cerca, ya no es lo que parece. Porque aquí está el detalle que todavía no está llegando a los titulares con la claridad que merece. El glaciar que cubre su cima está siendo derretido desde abajo. La actividad sísmica en su entorno se aceleró de forma medible desde agosto de 2024. Y el volcán más elevado de América del Norte lleva todo ese tiempo con el semáforo de alerta volcánica en verde. Normal. Sin actividad anómala. Así dice el reporte oficial. Y aquí está la pregunta que nadie ha respondido con claridad. ¿Qué significa normal cuando el glaciar de un volcán que no ha erupcionado en casi 2 siglos está desapareciendo 20% más rápido de lo esperado? Esta historia empieza con hielo. El glaciar Jamapa, que desciende por las faldas del Citlaltépetl por encima de los 5.300 metros de altitud, perdió más del 20% de su masa en apenas 5 años. Eso no es la tendencia esperada de calentamiento global aplicada de forma uniforme. Es una aceleración. Y la aceleración tiene una explicación que los vulcanólogos de la UNAM están mirando con atención creciente. Porque cuando un glaciar ubicado por encima de su línea de equilibrio, es decir, por encima de la altitud a la que debería mantenerse estable bajo condiciones normales, empieza a perder masa a ese ritmo, hay 2 posibles causas. Una es el cambio climático. La otra es que algo por debajo del hielo esté generando calor adicional. Y en el caso del Citlaltépetl, los datos apuntan a que ambas cosas están ocurriendo al mismo tiempo. El doctor Hugo Delgado Granados, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, lo dijo con una claridad que pocas veces se escucha en el lenguaje cuidadoso de la vulcanología institucional. Parece que el volcán quiere despertar. Esa frase no es sensacionalismo. Es la evaluación de un especialista que lleva años estudiando el comportamiento del Citlaltépetl y que está mirando algo que no estaba ahí antes con la misma intensidad. Desde agosto de 2024 se han registrado al menos 37 sismos volcanotectónicos en un radio de 20 kilómetros alrededor del cráter. El más significativo, de magnitud 3.5, ocurrió el 2 de agosto de 2024. En una región volcánica activa, los sismos pequeños son normales. Pero 37 eventos en ese periodo, combinados con la pérdida acelerada del glaciar, son exactamente el tipo de señal que los vulcanólogos están entrenados para no ignorar. Para entender por qué esto importa más allá de los números, hay que entender lo que el Citlaltépetl es en realidad. No es una montaña que alguna vez fue volcán. Es un estratovolcán activo que lleva casi 2 siglos en reposo. La distinción es fundamental. Un volcán activo en reposo no es un volcán extinto. Es un sistema que sigue funcionando debajo de la superficie, acumulando presión, circulando fluidos hidrotermales a través de su estructura interna, generando la misma clase de procesos geológicos que eventualmente, en algún punto de una escala de tiempo que ningún ser humano puede predecir con certeza, lo van a despertar. La última erupción significativa del Citlaltépetl ocurrió entre 1846 y 1867. No fue una erupción catastrófica, pero sus efectos fueron severos para las comunidades de la época. Caída masiva de ceniza que destruyó cultivos de maíz y frijol en toda la región. Contaminación del agua potable. Enfermedades respiratorias generalizadas. Caminos inutilizados por semanas. Y eso fue con la densidad de población que existía en el siglo XIX. La región en el entorno del Citlaltépetl tiene hoy una realidad muy diferente. La formación del pico de Orizaba está directamente ligada a los mismos procesos tectónicos que hacen de México uno de los países más sísmicamente activos del planeta. La placa de Cocos deslizándose por debajo de la placa de Norteamérica. El mismo mecanismo que genera terremotos en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, también alimenta la cadena de volcanes del eje neovolcánico transversal. El Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Nevado de Toluca, el Malinche y el Citlaltépetl en el extremo oriental de esa cadena. Todos son expresiones del mismo proceso. Y ese proceso no tiene un interruptor, no se detiene.
no negocia. Sigue acumulando energía debajo de la superficie, independientemente de lo que diga el semáforo de alerta volcánica en cualquier momento dado. Ahora viene la parte que más debería concentrar la atención. La UNAM diseñó un mapa de riesgos que documenta las zonas que serían afectadas por lava, flujos piroclásticos, ceniza y lahares en caso de una erupción del Citlaltépetl. En la zona roja, la de mayor peligrosidad por proximidad al cráter, están municipios de Puebla como Tlachichuca, Chalchicomula de Sesma y Esperanza, y de Veracruz como Calcahualco, La Perla y Mariano Escobedo. En la zona naranja de riesgo moderado están ciudades como Ciudad Cerdán y Atzacán. Y en la zona amarilla de menor peligro, pero aún así dentro del radio de afectación están Orizaba, Ciudad Mendoza, Fortín de las Flores y partes de Córdoba en Veracruz, además de San Martín Texmelucan en Puebla. Según un estudio de la Universidad Veracruzana, una erupción podría afectar un radio de hasta 30 kilómetros desde el cráter en su primera fase. Pero el riesgo que los vulcanólogos señalan como más inmediato y más letal no es la lava ni la ceniza, es el lahar. Un lahar no es barro. Es una mezcla de agua, hielo derretido, roca y sedimento que desciende por los cauces fluviales del volcán a velocidades que ningún ser humano puede anticipar corriendo. Piensa en cemento líquido cargado de piedras del tamaño de automóviles, moviéndose a velocidades de autopista por los ríos que nacen en las faldas del Citlaltépetl. Porque el pico de Orizaba es el origen de ríos fundamentales para todo el centro oriente de México. El Blanco, el Cotaxtla, el Jamapa, el Metlac y el río Orizaba nacen en sus laderas y abastecen de agua a más de 30 municipios entre Puebla y Veracruz. Y ya ha habido lahares en el Citlaltépetl en tiempos recientes, no de origen eruptivo, sino secundarios, generados por lluvia intensa sobre los depósitos volcánicos. El Observatorio Sismológico y Vulcanológico de la Universidad Veracruzana documentó 2 eventos de este tipo en la última década que causaron pérdidas de vidas y propiedades en comunidades del flanco inferior del volcán. Aproximadamente 2,000 personas viven en comunidades vulnerables cerca del canal del río Jamapa en esa zona. 2,000 personas en el camino directo de un lahar, en casas de madera y piso de tierra, en rancherías que dependen de la agricultura y la silvicultura, sin planes de evacuación claros y sin el tiempo de reacción que existiría si el lahar fuera precedido por una erupción visible. Aquí está la pregunta que ninguna conferencia de prensa del CENAPRED ha respondido con la directez que merece. El volcán lleva el semáforo en verde, sin actividad anómala. Esa es la clasificación oficial. Y al mismo tiempo, desde agosto de 2024, hay 37 sismos volcanotectónicos registrados en su entorno. El glaciar Jamapa está perdiendo masa a un ritmo que expone ya el basamento rocoso del volcán en zonas donde nunca había estado expuesto. Los investigadores de la UNAM están en alerta. Y la tercera estación sismo-vulcanológica del Parque Nacional Pico de Orizaba fue inaugurada en 2024, precisamente para reforzar la vigilancia en tiempo real. No se refuerza el monitoreo de algo que está completamente dormido. La historia volcánica del Citlaltépetl no da demasiado espacio para la complacencia. En su pasado geológico hay erupciones de índice de explosividad volcánica 5, la misma categoría que la erupción del Monte Santa Helena en 1980 que destruyó 150 kilómetros cuadrados de bosque en un instante. Hay episodios en los que columnas de ceniza ascendieron decenas de kilómetros hacia la estratosfera. Hay flujos piroclásticos que recorrieron los valles que hoy están habitados. Ese pasado no es historia remota en escala geológica. Es la memoria de un sistema que está vivo. Y los sistemas volcánicos que llevan largos periodos en reposo no están descansando, están acumulando. El cambio climático agrega una capa de urgencia que los vulcanólogos todavía están aprendiendo a calibrar. México se ha calentado a una tasa de 3.2 grados por siglo, según investigadores del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, más del doble del promedio global. Eso acelera el derretimiento de los glaciares. Y cuando un glaciar que ha cubierto un volcán durante siglos comienza a desaparecer, la presión litostática sobre el sistema magmático subyacente cambia. El hielo pesa.
Cuando deja de pesar, la presión que contenía el magma por debajo se modifica. Los glaciares del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, según proyecciones de la propia UNAM, desaparecerán en los próximos 5 años. El glaciar Jamapa del Citlaltépetl va en la misma dirección a un ritmo que ya dejó de ser gradual. Y aquí está lo que ningún informe oficial ha puesto en el centro de la conversación pública. El Citlaltépetl tiene actualmente solo 3 estaciones de monitoreo sismovulcanológico activas sobre su superficie. 3. Para un estratovolcán de 5.636 metros de altura, con un radio de peligro documentado de 30 kilómetros, que afectaría en distintos grados a ciudades como Orizaba, a municipios industriales del corredor Orizaba-Córdoba-Fortín, donde está concentrada gran parte de la actividad económica del centro de Veracruz y que controla el suministro hídrico de más de 30 municipios. 3 estaciones. El contraste con el monitoreo del Popocatépetl, que cuenta con una red de sensores, cámaras, medidores de gases y estaciones sísmicas mucho más densa, refleja una disparidad en la atención institucional que los propios investigadores señalan como insuficiente para un volcán de las características del Citlaltépetl. Nadie en la UNAM ni en el CENAPRD está anunciando una erupción inminente. Eso es importante decirlo claramente. Los 37 sismos registrados desde agosto de 2024 son movimientos de baja magnitud en su mayoría. El semáforo en verde refleja que no hay evidencia de actividad eruptiva próxima. La ciencia volcánica no puede predecir erupciones con la precisión que la sociedad quisiera que pudiera. Lo que puede hacer es monitorear, detectar cambios y comprar tiempo para la preparación. Y lo que los datos actuales dicen, sin exageración y sin minimización, es que el Citlaltépetl está mostrando señales de actividad interna que no estaban presentes con la misma intensidad antes de 2024. Que su glaciar se está acabando más rápido de lo proyectado. Que los lahares ya ocurrieron sin necesidad de una erupción, causando muertes en la década reciente. Y que las comunidades que viven en sus faldas, las que dependieron del agua que nace en su cima y las que están en el camino de lo que ese volcán puede generar cuando decida que el reposo terminó, tienen derecho a que el sistema que los protege esté a la altura del tamaño real de la amenaza. El monte Santa Helena estuvo dormido 123 años antes de erupcionar en 1980. El Citlaltépetl lleva casi 2 siglos en silencio. El hielo de su cima está desapareciendo. El suelo debajo de él se está moviendo. Y el volcán más alto de México tiene el semáforo en verde.